Hola oyentes de Radio Sefardí, bienvenidos nuevamente a esta sección de Un Bacari suelto en las ondas. Por supuesto, con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, shalom Jorge, shalom a todos. Bueno, nos encontramos en un día muy especial porque hoy en Israel no solamente que se conmemora el Día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, que según el calendario hebreo es el día en que en la Guerra de los 6 días se liberó o se recuperó esa parte de la ciudad que había quedado en manos jordanas en el año 48 en la Guerra de la Independencia, sino que justamente se cumplen 50 años de ese suceso durante la Guerra de los 6 días en el año 1967. ¿Qué es lo que se está viviendo en estos días en Jerusalén? En estos días en Jerusalén, bueno, primero oficialmente nosotros le decimos 50 aniversario de la unificación de Jerusalén. Unificación, ¿por qué? Porque antes de la Guerra de los 6 días, en 1967, como bien lo dijiste, Jerusalén estaba dividida en dos, una parte para los judíos y una parte para los jordanos. La Guerra de la Independencia, 1948, trajo como consecuencia que Jerusalén no la ganó nadie y no la perdió nadie, y cierto día Moshe Dayan, por nuestra parte, y el líder jordano militar, decidieron partirla, hacer como un cese de fuego y partirla en dos. Entre 1948 y 1967, la ciudad estaba partida en dos y nosotros los judíos no teníamos acceso al lugar más santo nuestro, que era la Ciudad Vieja, el Monte del Templo, el Muro de los Lamentos. Muchos dicen que se festejan 50 años de la unificación de Jerusalén. Jerusalén cumple 4.000 años. Así que cuando hablamos de Jerusalén, le decimos felicidades por los 4.000 años. Uh-huh. Y en esos 4.000 años, digamos que este episodio de esos 19 años bajo gobierno jordano no son los únicos que ha tenido que sufrir esa ciudad, ni los judíos de esa ciudad, ¿no? Porque aquí han pasado muchos imperios que han subido, bajado y desaparecido en la historia mientras. Sí. A ver, vamos a ir por partes. Ayer tuvimos una visita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vino a visitar Jerusalén y la Ciudad Vieja. Imagínate esta foto surrealista, que solo puede pasar en esta ciudad como Jerusalén. Mientras nosotros la administramos, vimos a un católico protestante paseando por el mercado árabe musulmán que está en el barrio cristiano, al lado del armenio, en Israel, que son tierras judías. Esto pasó ayer, esto está sacado del horno, y son cosas que pueden pasar cuando Jerusalén es cuidada por los judíos, y esto fue demostrado a través de la historia. Jerusalén está en nuestras manos, y todo tipo de creencias, todo tipo de culturas están abiertas, y por eso se dice que la ciudad se unificó, porque pasó a ser una, si bien con la bandera de Israel, pero abierta para todos, cosa de que antes de 1967 no era así, y nosotros los judíos no teníamos acceso ni a la Ciudad Vieja, ni al Monte del Templo, ni al lugar más sagrado para nosotros, que es el Muro Occidental, el Muro de los Lamentos. Uh-huh. Sí, durante aquellos 19 años, pese a que estaba firmado en el acuerdo de cese de fuego, pues los judíos, ni un solo judío fue autorizado a ir a rezar allí, aunque tuvieran 900 años de edad. No lo dejaban, ¿no? Sí, para contarte un poco de historia de Jerusalén, te quiero contar primero el cuento que nosotros conocemos en Israel, tradicional, cómo nace Jerusalén. El cuento cuenta así que dos hermanos recibieron como herencia de su padre campos de trigo, hace 4.000 años. Uno de los hermanos era casado y tenía hijos, y el otro era soltero. Ellos cultivaron y trabajaron la tierra todo el año, y como solía hacerlo su padre, cuando llegó la época de la cosecha, ellos mudaban sus casas o vivían ahí en los mismos campos y se quedaban ahí a pasar la noche. Cuando vino la primera noche, se levantó el hermano soltero y decidió en silencio pasarle a su hermano, el casado, 10 de sus cubos de trigo cosechados.
Él pensaba de que estaba necesitado por tener hijos y una familia para mantener. Entonces su forma de ayudarlo era dándole esos 10 cubos de trigo. Pero esa misma noche el hermano casado decidió, sin contarle a su hermano, pasarle también 10 cubos de trigo de su cosecha, pensando de que era un soltero y necesitaba mucho dinero para poder casarse y construir su casa. Al otro día se levantaron los dos y ambos estaban sorprendidos porque vieron de que tenían 10 cubos de trigo a pesar de que ellos se los habían pasado al otro hermano. La segunda noche pasó lo mismo. Y la tercera noche, en medio de que los dos estaban pasándose trigos el unos a los otros, se encontraron en el medio. El lugar donde se encontraron nació Jerusalén. Y eso es la tradición que nos cuenta cómo nace Jerusalén. Jerusalén, si bien nació hace 4.000 años, para nosotros los judíos nació hace 3.000 años, cuando el rey David entró, la conquistó o compró 50 hectáreas, que no era mucho, en un monte que estaba por ahí alejado no le pertenecía a ninguna de las tribus, y por cuestiones políticas él la decidió la capital del Reino Unido de Israel. ¿Ok? Son tierras que estaban cerca de la tribu de Yehuda, de Judea, y cerca de la tribu de Benjamín, pero no le pertenecían a nadie. Y él, por un tema político, como dije, decidió asentar ahí el imperio, el reino unido de Israel. ¿Me sigues? Yo sí, por supuesto. Bueno, entonces te quiero contar un dato curioso que muy poca gente sabe o se imaginan, pero Jerusalén no fue nombrado en la Torá en ningún momento. No aparece, no figura en la Torá. Sí empieza a aparecer en la Biblia porque es cuando David, el rey David, la nombra como capital, como te dije antes, capital del reino. Y a partir de ahí todo lo que tenemos los judíos y todo lo que luce y todo lo que nosotros tuvimos durante la historia, vinieron los de afuera y quisieron conquistarlo y destruirlo. Sí, pero espera, me tenés que aclarar que eso que en la Torá no aparece y en la Biblia sí, porque ¿a qué te referís con la Torá? El Pentateuco, que claro, 5 libros, sí. En esos 5 libros no aparece el nombre de Jerusalén. No existe, no. Pero sí aparecen los otros libros que forman el Tanaj, el Antiguo Testamento. Claro, cuando viene el rey David y empieza y la nombra como capital del Reino Unido de Israel. Uh-huh. La historia de Jerusalén es la historia del mundo igual. Se trata de un lugar en el que es imposible caminar 10 metros sin tropezarse con un lugar sagrado. Verdad que hoy por hoy hay muchos edificios altos, mucho asfalto, pero debajo de esos edificios hay tierra y es la misma tierra que pisaron nuestros ancestros, ya bien descalzos en sandalias o arriba de animales. Pero a mí no me cabe ninguna duda que es el lugar más apasionante que hay en el planeta. Y cuando nos alejamos así un poco de las rutas y los edificios, podemos sentir en nuestra piel, en nuestros pies, el sendero, cómo nos abraza y nos invita a reencontrarnos con aquellos tiempos históricos. Ojalá que me sigas. Yo creo que sí, y creo que también los oyentes te están siguiendo y con la imaginación también están andando por esos pasos que nos invitas a recorrer. Los judíos, si bien no fuimos los primeros que estuvimos allí en Jerusalén, todos los pueblos que estuvieron ahí, los más veteranos, no existen más. Ya sean los filisteos, los amalequitas, los girgiseos, jebusitas, amoreos, hititas. Nosotros somos el pueblo más antiguo y todo esto, todo lo que está en Jerusalén nos pertenece por historia. No, yo no te hablo ni que nos prometió Dios, yo hablo ahora del pueblo judío, de los hijos de Israel, que desde el día que la nombramos capital del Reino Unido de Israel, no importa en qué lugar del mundo el judío está, a qué lugar se exilió, ya sea en Nueva Zelanda, en Cuba, en Argentina o no sé, o en Finlandia. Cada rezo que nosotros tenemos los judíos, miramos hacia Jerusalén, se lo dedicamos a Jerusalén porque es la casa de Dios para nosotros. ¿Ok? Uh-huh.
Por aquí pasaron cristianos, musulmanes, armenios, rusos, romanos, griegos, turcos, británicos. Todos pasaron por aquí alguna vez. Era un lugar estratégico, era un lugar muy en la unión de 3 continentes y era importante. Quien conquistaba aquí se sentía el rey del mundo. Pero mientras ellos son todos pueblos y países, imperios que pasaron por acá. Nosotros los judíos siempre estuvimos cuidando esta parte tan chiquita del planeta, pero tan nuestra. Y la historia nos demostró, y ahora, hoy por hoy, 2017, nos demuestra que nosotros somos quienes mejor la cuidamos. Como te das cuenta, yo amo a Jerusalén. Sí, se te nota un poco. ¿Quién la llamó Jerusalén? Jerusalén se le dice en hebreo, ¿no? Obviamente. Bueno, nosotros, hay muchas teorías del nombre de Jerusalén, pero el nombre aparece ya en los siglos XVIII y XIX antes de Cristo, o sea, antes de que nosotros estemos, se la llamaba así, no es el nombre, no se lo pusimos nosotros. Aunque nuestros sabios, hay muchos sabios que dicen que es una fusión de Yeru y de Shalem, dos palabras que es mirar a un dios cananeo que había en esa época. Pero digamos que el nombre nosotros lo recibimos de herencia. Cuando viene David, era un pequeño monte de 50 hectáreas, como dije antes, él trajo agua del Gijón y transformó un pequeño lugar en algo súper importante espiritualmente, ¿ok? Uh-huh. Y bueno, como te dije, el lugar estratégico quiso de que todos quieran conquistar ese lugar y todos pasaron por ahí y cada uno que venía destruía todo lo que había y levantaba lo suyo y fue así como hay hoy por hoy tantas capas de historia en Jerusalén que bueno, uno no se puede imaginar. ¿Qué otras cosas podemos decir de este Jerusalén ya moderno? ¿Es un Jerusalén distinto o se puede encontrar la huella antigua? El Jerusalén moderno es un contraste de todo. Es una convivencia entre lo negro y lo blanco, lo moderno y lo antiguo, lo alto y lo bajo, y cada persona del mundo, sea judía, cristiana, musulmana, armenia, lo que sea, tiene su propia Jerusalén, ¿ok? La tuya, tú cada vez que vienes a Jerusalén tienes la tuya y no es parecida a la mía. La mía personalmente, mi Jerusalén son las murallas de la ciudad vieja, las cuales me encanta recorrer como un loco sin pensar en el peligro de caerme de ellas, porque son altas, tienen 15 o 20 metros en algunos lugares, pero yo las camino por ahí y yo desde ahí me gusta ver los techos de las casas, las mezquitas, las capelas, capillas de las iglesias y yo a través de las murallas recorro los barrios, los diferentes barrios que hay. La ciudad de Jerusalén está dividida en dos. La parte vieja que está dentro de las murallas y la parte nueva que es todo lo que se construyó después, ¿ok? Uh-huh. Entonces, mi Jerusalén es más que nada la parte antigua, la parte histórica, la parte espiritual, la parte que está dentro de las murallas. Y a mí es lo que me encanta recorrer y ver desde arriba una perspectiva grande y imaginarme lo que pasa por ahí abajo o por ahí adentro. Uh-huh. Bueno, también un dato que seguramente muchos oyentes también conocen, otros quizás no, es que incluso en las épocas que los judíos prácticamente habían desaparecido de Israel, siempre hubo judíos en Jerusalén y siempre fueron mayoría. Los judíos somos mayoría en Jerusalén hace 500 años. Ajá, desde los turcos. El asentamiento judío en las tierras prometidas, como nos la prometió Dios en la Biblia, tenemos más de 2000 años de Retzef, de continuidad
de asentamientos, ya sea en Hebrón, ya sea en Tveria, ya sea en Tzfat o ya sea en Jerusalén. En Jerusalén somos mayoría desde que está aquí el Imperio Otomano, que son musulmanes, que son los que nos dejaron comenzar a retornar cuando estábamos en el exilio. Justamente son ellos que hoy nosotros los consideramos los enemigos, pero en ese momento son los que nos permitieron retornar a Israel, y nosotros de a poquito, una vez que llenamos el barrio judío dentro de las murallas, pudimos salir afuera de las murallas. Empezamos a construir, fuimos los primeros que construimos fuera de las murallas en la parte moderna, el barrio Mishkenote Shananim, que Yemin Moshe se le dice hoy, en nombre de Moshe de Montefiori, que es un judío que tuvo la idea y levantó un molino enfrente de las murallas, que no sirve para nada. El molino era solo para llamar la atención de la gente para que empiece a construir y a salir de la ciudad. Jerusalén, me estás preguntando por el presente. Bueno, es como te digo, cuando está bajo autoridad israelí, soberanía israelí, uno puede chocarse, ¿no? Con gente que viste streimel, usa kafía en la cabeza, tiene pelo rasta, lleva colgada una cruz en el cuello. Nosotros nos chocamos al caminar o al sentarnos en el mismo puesto del mercado de Mahané Yehuda, que es el gran mercado de Jerusalén, de Jerusalén. Nos ponemos a comer hummus y uno puede estar sentado enfrente de toda esta gente que te estoy diciendo. El árabe con la kafía, no sé cómo se dice en castellano, o el jaredí, el ortodoxo con el streimel y el camisón que usan, y el loco ese de pelo rasta, y el cura con la cruz que se le cae el cuello de tan grande. Pero eso es Jerusalén. Y como te vuelvo a decir, está gobernada por Israel. Uh-huh. E incluso yo creo que debe ser casi una de las pocas ciudades del mundo que tiene una enfermedad psicológica propia, ¿no? El síndrome de Jerusalén. Síndrome de Jerusalén no es psicológico, es psiquiátrico. Hay un hospital psiquiátrico en las afueras de Jerusalén que por año llegan entre 45 y 50 personas. Lo explico, lo conté en mi blog de Facebook unas cuantas veces. Gente que llega a Jerusalén y de tanta emoción que siente, se vuelve... Tiene problemas psiquiátricos y se sienten como que son Sansón y quieren romper murallas, o son el rey David y quieren... como que es una enfermedad conocida como el síndrome de Jerusalén, que esa gente lo primero que se hace es sacarla de Jerusalén, medicarlas con medicamentos psiquiátricos, y a los pocos días vuelven a la normalidad, pero se les explica que no pueden volver a entrar a Jerusalén. Es verdad lo que dices. Uh-huh. Bueno, y vamos a cerrar este panegírico de la ciudad eterna, de la ciudad de las dos paces, Jerusalén, hablando también de algo que sorprende primero a nosotros, pero también tendría que sorprender al mundo, que el organismo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura de pronto dice que los judíos no tienen nada que ver con Jerusalén, ¿no? Sí. ¿Qué puedo decir de eso? Yo, que soy un amante y un conocido de la historia, cualquier burro que agarre algún día una Biblia no puede opinar semejantes cosas, salvo que tenga intereses políticos o alguna mancha antisemita incluso. No puedo explicar con otras palabras. A la gente le duele mucho todas esas declaraciones o decretos de la UNESCO o de las Naciones Unidas, pero nosotros en Israel estamos educados desde los tiempos de Ben Gurión, cuando llamó a las Naciones Unidas Shmum, que vendría a ser como que Naciones Unidas no sirven para nada, pueden decretar lo que quieran. Nosotros acá en Israel respetamos a todos, pero no esperamos nada de las Naciones Unidas. Les decimos gracias por el decreto de dejarnos abrir acá, declarar acá un Estado independiente, pero
69 años que estamos acá, que nosotros ni nos ponemos tristes de las Naciones Unidas o de la UNESCO, ni nos reímos, le somos indiferentes en realidad. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir entonces. Hemos vivido 50 años de la reunificación de Jerusalén, pero como decíamos al principio, o decías tú al principio, esta historia es muchísimo más larga, son 4.000 años, y en ese periodo de tiempo, 50 años, no son más que un pestañeo en el teatro de la vida. Muchas gracias, Sergio Baccari, por habernos acercado a tu visión, a tu Jerusalén en el tiempo, y esperamos contar contigo la semana que viene. Sí, yo quiero, si me dejas un mensaje de 2 minutos. A ver, ya que estás hablando de perspectiva, 50 años, yo quiero contarte algo, que a pesar de que como pueblo los judíos existimos 3.500 años, como bien lo dijiste, y estas tierras nos fueron prometidas hace 4.600 años, los judíos solo 3 veces en la historia, en estos 4.600 años, tuvimos soberanía sobre ella, independencia y unidad. Esas 3 palabras, soberanía, independencia y unidad, solo 3 veces en la historia. La primera vez fue cuando el rey David logró unificar a todo el pueblo y coronó a Jerusalén como la capital, como te dije antes. Esa soberanía duró algo así como 80 años, hasta que murió su hijo Shlomo, el rey Salomón, y ahí se terminó la soberanía porque la pelea entre nosotros, entre los hermanos, hizo que nos dividamos en 2 reinos. La segunda vez que tuvimos soberanía duró aún menos, 60 años, algo así, 65 años, y fue cuando el gran Cohen Yohanan recibió una independencia por manos de los asmoneos, pero también duró pero tan poco que nosotros nos empezamos a matar entre nosotros, en peleas entre hermanos, y ahí perdimos también otra vez la soberanía y la unión. 2017, estamos otra vez disfrutando de la tercera época en toda la historia, en los 4.600 años, como tú dices, llevando 69 años y medio de soberanía, unión, y nosotros podemos gobernar todo esto. La historia no está con nosotros, pero está en nuestras manos la posibilidad de torcerla. Nosotros somos el único pueblo que le ganamos a la historia, yo siempre lo digo. Nuestra obligación es defender lo que logramos conseguir luego de miles de años. Nosotros tenemos que respetar a quienes la sienten propia. Me refiero a las demás religiones y culturas, aprender a vivir con nuestros vecinos y entender su historia. Nosotros tenemos que entender la historia porque es la única manera de no sentirnos turistas o extraños cuando caminamos por las calles. Nos tenemos que sentir los dueños porque estas tierras nos pertenecen, Jerusalén nos pertenece, incluso desde la distancia. ¿Ok? Ese es el mensaje que yo quiero dar y decirles Shalom Lach Yerushalayim. Saludar a Jerusalén, felicitarla por los 50 años de la unificación, pero también por los 3.000 años de su cumpleaños. Y te quiero saludar a vos, Jorge, por permitirme mandar este mensaje para todos. Pues a través mío, el mensaje es para todos y muchas gracias. Y te esperamos aquí la semana que viene, como hemos dicho. Dale, será un placer.